Hola, hermanos. El día de hoy, 19 de octubre del 2024, es sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario. Ok, bueno, termina la semana, pues, 28ª, semana 28 del tiempo ordinario. Hoy es día de San Pablo de la Cruz, y claro que me da tentación de hablar del patrono de los vecinos, porque la parroquia de San Pablo de la Cruz queda aquí nomasito, pero el tema es que ayer, el año pasado hablé de San Pablo de la Cruz, pues voy a hablar del otro santo del día de hoy, que es San Pedro de Alcántara. A ver, San Pedro de Alcántara se llamaba realmente Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, nacido en Alcántara, así se llama, por eso se llama Pedro de Alcántara, es en la provincia de Cáceres, ahí sería en Extremadura, ¿no? Es extremeño. Y nace en 1499, no tenemos exactamente la fecha. Su papá era gobernador ahí, en toda la zona, don Alonso. Y su mamá, ¿cómo se llama? Doña María, parece que era de Alcurnia, era una señora de alguna, con algún título nobiliario, si lo quiere. Y entonces, ¿cómo se llama? Pues era un muchachito inquieto que estudió en su pueblo originalmente, luego se trasladó a estudiar leyes a Salamanca, estando ahí en Salamanca conoce a los franciscanos y entonces decide hacerse franciscano. Y entonces ahí es donde toma el nombre de Pedro, cuando en 1515 ingresa con los franciscanos ahí en el convento de San Pedro. Y luego, fíjense bien, ahí viene el punto, hizo los trabajos más sencillos, solo que le iba mal como cocinero. Es que el pobre era distraído, ¿eh? Y entonces lo regañaban a cada rato porque hacía una cosa por otra y realmente para la cocina era muy malo. Yo soy discípulo de San Pedro de Alcántara, tal vez no a esos niveles, porque lo que cuentan las biografías son interesantísimas, las barbaridades que hacía aquel hombre, pero sencillo, un hombre, ay, por eso es el patrono, en mi pueblo les decimos guachimanes, los watchmen, o sea, los que cuidan en la noche, ¿no? Y los celadores, los centinelas, porque no dormía nada. También en eso creo que soy un poco alcantarino, aunque yo duermo mucho más de lo que dormía él y comía poquísimo. Dice Santa Teresa de Ávila, que lo conoció, lo admiraba muchísimo, que él decía que comía 3 veces a la semana, y que era prácticamente como quien mirara, les decía Santa Teresa, como quien mira las ramas de un árbol, porque era delgadito, 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 increíblemente austero. Dicen que cuando quería descansar, claro, fue quitando un poco esas austeridades, porque por favor no vayan a repetir eso, se sentaba en el piso, en el suelo, y había un clavo en la pared, y sobre ese clavo se recostaba. Imagínense ustedes, era verdaderamente exagerado, digamos. Y como les digo, fue muy consejero de él, de Santa Teresa. Además, a quien le sirvió de confesor, nada menos y nada más, fue al emperador, a don Carlos I, Carlos V de Alemania. Olvídense, decía el del mismo Carlos V, decía el Carlos I, decía que se trataba de un hombre santo, realmente muy especial, con mucho espíritu de sacrificio, y ahí es donde entra el asunto, fíjense, él se da cuenta de que en muchos de los conventos se cumple muy poco la regla, y entonces él hace una reforma. A esa reforma se le llama alcantarina y recorrió toda América Latina. O sea, eso es importante porque muchos de los grandes, en el caso nuestro, incluso uno de los próceres aquí en mi país, que era sacerdote, el padre José Trinidad Reyes, era de la reforma alcantarina, para que vean. Solo que él cuando se dio lo del proceso de independencia y la época de la federación, pues como expulsaron a los religiosos, entonces él siendo congnacional se quedó, pero haciendo de diocesano, pero realmente era de la reforma alcantarina. Y ya les digo, y la propuesta de él fue aceptada por el Papa y por eso de ahí vino el asunto. Sus libros importantísimos para Teresa, para San Francisco de Sales, para San Juan de la Cruz, o sea, importante, ¿no? Siguió un trabajo que había hecho Fray Luis de Granada, que era un libro de oración y meditación, y entonces lo volvió un tratadito más pequeño, que es un tratado de oración y meditación, y ese tratado sirvió muchísimo. Era contemplativo, y al mismo tiempo, aunque era muy contemplativo, pues era una persona cercana, eso sí, hablaba solo cuando era necesario, era muy calladito. Y luego, además, mantenía mucha correspondencia, ¿no? Eh, bueno, igual, siempre andaba descalzo, apenas si tenía un manto que se ponía encima
hacía mucho frío, pero ya les digo, interesante que vivía de una manera increíblemente austera, de una manera extraordinaria. Bueno, y ya les digo, a Teresa le va a ayudar muchísimo, porque Teresa era inquieta, ¿no? Y él le sirve un poco para dominar, para vivir, para llevar las cosas con muchísima calma. Bueno, y precisamente va a morir en ese viaje que hace, también uno de los viajes que hace para encontrarse con Teresa, estamos hablando de Teresa de Ávila, ¿no? Se queda allí en Arenas de San Pedro, en una ermita que quedaba ahí cerca de Ávila, y ahí precisamente va a morir más tarde, va a morir en 1562. Muere, cuidado, muere un 18 de octubre, solo que evidentemente ¿quién va a competir con San Lucas? Ayer hemos celebrado San Lucas, entonces nada, entonces se pasa el día libre más cercano y en este caso era el 19. Fue beatificado en 1622 y canonizado en 1669. Bueno, ya les digo, interesante la vida de este hombre. Muchos hablan de esa enfermedad última que vivió porque realmente fue un modelo, ¿ok? Un modelo que sencillamente se puso en manos del Señor. El día de su muerte, dicen los biógrafos, que cuando estaba por morir se puso a cantar. Y lo que cantaba es, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya saben, seguimos leyendo todavía la carta a los Efesios. No hemos salido ni siquiera del, ¿cómo se llama? Del primer capítulo, así que vale la pena. Hermanos, perdón, Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que me demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido a Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos y cuál extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La cristología de Pablo es cristología de altura, ¿no? Acabamos de leer el himno, lo hemos terminado de leer, solo que ayer teníamos que haberlo completado, pero como era la fiesta de San Lucas, entonces leímos el capítulo 10 de Lucas, ¿no? Pero realmente era eso, era completarlo. O sea, continuando, terminando el himno, empieza Pablo a hablar de la comunidad. Y claro, reconocen esa comunidad, una comunidad de fe, es una comunidad llena de amor, perfecto. Ahora, yo doy gracias por eso, pero, y oro por ustedes, y también, pero les pido que crezcan todavía más. O sea, que les conceda, fíjense, esto es una trinidad, ¿no? Es una teología trinitaria perfectamente, porque ahí está, fíjense, les conceda el espíritu de sabiduría y de reflexión, para que el Padre de la gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ya está la Santísima Trinidad, y luego se dedica a hablar de Cristo. ¿Qué es lo que debe hacer el Espíritu? Perdón, primero habla del Espíritu, que les ilumine la mente, y fíjense, para que comprendan tres cosas. Primero, la esperanza de su llamamiento, la gloriosa y rica herencia y la extraordinaria grandeza de su poder. Son tres elementos. Entonces, el Espíritu ilumina mi mente, ¿ok? Y me lleva a comprender la esperanza. Me recuerda la rica herencia que Dios da a los suyos y la grandeza de su poder. Claro, porque por esa misma fuerza poderosa, dice, resucitó a Cristo de entre los muertos, lo ha hecho sentar a su derecha, está por encima de todo. Acuérdense cuando hablábamos, ya ahorita, ¿verdad? Yo creo que ya no se van a acordar tanto, pero cuando el 2 de octubre, Madre de Dios, hace 17 días de eso, ok, bueno, qué pena. Hablábamos de los ángeles, y yo les hablaba de las jerarquías, de las 9 jerarquías, ¿no? Bueno, de los serafines, los querubines, total, los tronos, las dominaciones, las potestades, todo. Pues entonces Jesús está por encima de todo, claro, porque todo ha sido colocado a sus pies. Todo está colocado, todo tiene sentido en función de Él. Y Él es la cabeza de la iglesia, ¿ok? Por eso, fíjense bien, es el cuerpo y la plenitud de lo consuma, de que lo consume, perdón, la plenitud del que lo consuma todo en todo. Qué bello, ¿no?
todo girando en Cristo. Lo habíamos escuchado en el capítulo 1 también en el himno, ¿no? Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales. Lo que no leímos ayer era precisamente que ese plan estaba sustentado ya desde el inicio. Este era el proyecto, este era el plan de Dios desde siempre. Poner a Cristo por cabeza. Eso. Entonces eso es lo que está insistiendo Pablo. Por eso les digo, es una cristología bellísima, centrada en la fuerza del Espíritu, que viene por acción del Padre, esa fuerza poderosa que ha resucitado a Cristo y que desemboca en la iglesia. Y que la iglesia es heredera de esta realidad ¿para qué? Para consumarlo todo en aquel que lo consuma todo. El Evangelio. Bueno, recuerden, miren, yo sé que puedo cansarlos, pero no perdamos de vista que seguimos subiendo hacia Jerusalén. Ese es el punto con Jesús. Entonces, nos va enseñando, nos va instruyendo. Y ya desde el capítulo 10, con el envío de los 72, va poniendo puntos sobre las íes en la misión y en las dificultades que va a haber en la misión. Entonces, Lucas capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí empezamos con el problema eterno, ¿no? Porque toda la vida se queda ahí con el tema de, ay, Dios mío, ¿cuál será la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Yo creo que empecemos leyendo el texto completo, ¿no? Primero, yo les aseguro que todo aquel que me reconoce abiertamente delante de los hombres, hombre, en el fondo se nos está diciendo, yo me pongo del lado tuyo, ¿no? O sea, el Señor, ¿por qué vamos a tener miedo? Ayer el evangelio que correspondería, si no hubiese sido la fiesta de San Lucas, hubiese sido aquello de hasta los cabellos de su cabeza están contados, para que no se pierda ninguno. Bueno, esa certeza que me da Dios de que no, él lo tiene todo en sus manos, mi vida está en sus manos, ahora queda, como les diría, refrendada por el hecho de que, ok, yo los defiendo a ustedes, yo estoy de parte de ustedes. Así que por lo tanto, nada que ver. No se venden un par de pajarillos por un par de monedas. Bueno, para que sepan, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Decía el versículo 7, exactamente el versículo antes de este que acabamos de leer. Por eso, quien quiera que homologueo, es el verbo, ¿no? Entonces yo también lo holomegestes, yo también lo voy a defender. Ahora, aquel que me arenomai, o sea, aquel que me rechace, aquel que hable mal de mí, aquel, no sé cómo decirlo, que me niegue, porque es el término, ¿no? Que me niegue, pues yo también lo voy a negar delante de los ángeles. Y ahí, por eso, fíjense bien, aparece el verbo blasfemar. ¿Qué significa esto? Es hablar una palabra en contra del otro, ¿no? ¿Ok? Blasfemar es hablar en contra del otro, es decir, una palabra en contra del otro. Y entonces, fíjense, no se va a perdonar. ¿Qué hacía el Espíritu? ¿Se acuerdan lo que leímos? Por eso quise subrayarlo tanto. ¿Qué fue lo que leímos? Cuando tenemos el Espíritu, que leíamos en la carta a los Efesios, ilumina nuestra mente para que nos demos cuenta, para que comprendamos la esperanza de la vocación a la que nos llama. Qué feo cuando yo voy en contra de la acción del Espíritu Santo y entonces no hago caso al llamado que he recibido. Tampoco cuando prefiero otras herencias, busco otras cosas que no son las de Dios. O peor aún, ¿verdad? Cuando no confío en Él, cuando no confío en su fuerza, cuando no estoy seguro que su brazo me tiene sostenido. Es decir, eso es blasfemar, ¿no? Es decirlo, una cosa es hablarlo, es manifestar cosas como negando la fuerza de Dios, negando su magnificencia. Ahora, fíjense cómo termina. Pues claro, cualquier cosa que digan en contra del Hijo del Hombre se les va a perdonar. Y los van a llevar, sí, delante de las sinagogas, delante de las autoridades. Y eso fue lo que pasó. Eso es lo que ha pasado. Así que no se pongan ustedes ansiosos. Dice, no se preocupen. ¿Se acuerdan cuando hemos leído el pasaje? También hace un par de semanas, ¿no? De Marta y María. Sí, eran 2 semanas. Yo les decía ese verbo, ¿no? El verbo merimnao, que es preocuparse, es angustiarse. ¿Ya? Y el otro verbo que es fobeomai, de ahí viene la palabra fobia,
Foveomai. Este verbo a lo que hace referencia es a ese miedo, al miedo. Por eso la fobia es el miedo a foveomai. Entonces aquí es, hombre, no le vayan a tener miedo a las autoridades, ni a los jueces, ni nada de eso. El Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir. Vamos, los sábados ya saben ustedes que es el día en el que menos, miren y perdonen que alguien me corrigió. Y yo es que me corrigió hace días, cuidado, que ya saben que yo soy un poco lento, hasta ahorita se me viene a la mente. Ya, es que me decía, padre, ¿usted le ha dicho alguna vez a la gente que le dé likes a la publicación? No, lo que le tiene que decir a la gente es que se suscriba al canal, de YouTube, porque eso hace que se expanda el alcance. Yo no sé cómo llamarlo. No sé, mejor hagamos oración, hay que estar perdiendo el tiempo en eso. Dices que soy manantial y no vienes a beber. Dices que soy vino, gran reserva, y no te embriagas. Dices que soy suave brisa y no abres tus ventanas. Dices que soy luz y sigues entre tinieblas. Dices que soy hacerte perfumado y no te unges. Dices que soy música y no te oigo cantar. Dices que soy fuego y sigues con frío. Dices que soy fuerza divina y estás muy débil. Dices que soy abogado y no me dejas defenderte. Dices que soy consolador y no me cuentas tus penas. Dices que soy don y no me abres tus manos. Dices que soy paz y no escuchas el son de mi flauta. Dices que soy viento recio y sigues sin moverte. Dices que soy defensor de los pobres y tú te apartas de ellos. Dices que soy libertad y no me dejas que te empuje. Dices que soy océano y no quieres sumergirte. Dices que soy amor y no me dejas amarte. Dices que soy testigo y no me preguntas. Dices que soy sabiduría y no quieres aprender. Dices que soy seductor y no te dejas seducir. Dices que soy médico y no me llamas para curarte. Dices que soy huésped y no quieres que entre. Dices que soy fresca sombra y no te cobijas bajo mis alas. Dices que soy fruto y no me pruebas. Amén. Es muy bella esta oración de Florentino Ulibarri, ¿no? Muy bella, realmente muy bella. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro de Alcántara y de San Pablo de la Cruz. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.